Vamos a continuar hoy con nuestra serie en el libro de Santiago, una serie en la que hemos estado explorando esta fe funcional. Así hemos titulado la serie y hemos estado mirando un poco al motivo de nuestro corazón. De eso ha tratado esta serie y nos vamos a estar enfocando en eso este año. Así que el día de hoy vamos a estar viendo Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18, y el título del mensaje de hoy es La fe funcional y nuestros pensamientos. Ahora, hablando de pensamiento, solo detente unos segundos y piensa, si tú pudieras pedirle algo a Dios, ¿qué le pedirías? Solo toma 5 a 10 segundos y piensa, si pudieras pedirle algo a Dios hoy, ¿qué es eso que le pedirías? Si tú supieras que Él te respondería que sí, ¿qué sería? Bueno, esto es algo que le pasó a Salomón hace miles de años. Y Salomón en ese momento pudo haber pedido por muchas cosas, éxito en su reinado, riquezas, todo tipo de cosas. Pero Salomón pidió una sola cosa. ¿Recuerdas qué fue eso que pidió? Sabiduría. Salomón le pidió al Señor sabiduría. Porque ¿de qué sirve tener todo el dinero del mundo o vivir una larga vida si eres un necio? Ahora, nosotros no solemos pedirle a Dios sabiduría, especialmente cuando somos nuevos creyentes. Porque nosotros queremos más conocimiento, más títulos, mejores trabajos, una casa más grande, un auto nuevo, más dinero en el banco. Queremos prosperidad, queremos salud. Ya les he dicho en ocasiones anteriores que cuando yo era un recién convertido, mis oraciones eran bastante superficiales y bastante egoístas, porque se centraban todas en mí, en lo que yo necesitaba, en lo que yo quería. Pero hay algo que hace el Señor a medida que tú vas creciendo en Él, y a medida que yo he ido creciendo en Cristo, he comenzado entonces a orar más y más como Salomón. He comenzado a orar por sabiduría y discernimiento como Salomón. De hecho, cuando algunas personas me han preguntado, ¿cómo pueden orar por mí? Casi siempre digo o sabiduría o discernimiento. ¿Sabes por qué? Porque no somos tan sabios como creemos. A menudo pensamos y actuamos neciamente. Queremos pensar que queremos la sabiduría de Dios, pero en realidad no solemos quererla. Lo que nosotros queremos es más conocimiento, el conocimiento o la bendición de Dios. Quiero saber qué hacer en lugar de saber qué tipo de persona debo convertirme. Y cuando hablamos de convertirnos en personas, hay 3 tipos de personas. Tenemos por un lado a los sabios, luego tenemos a los necios y tenemos a los malvados. Ahora, los sabios oyen la verdad y son transformados por ella. Confían en el Señor con todo su corazón. Son humildes, no se jactan de su conocimiento ni piensan que son demasiado sabios. Los necios, por otro lado, oyen la verdad, pero no cambian. Confían en su propio entendimiento. Son soberbios, se jactan de saber mucho y se creen muy sabios. Y por otro lado, los malvados ni siquiera se preocupan por tener sabiduría. Ellos están decididos a hacerte daño y a querer destruirte a ti y a tu misión. Ahora, Dios quiere que seamos sabios y Él está dispuesto a darnos sabiduría. Pero nunca seremos verdaderamente sabios hasta que tú y yo veamos que necesitamos desesperadamente la sabiduría de Dios. El libro de Santiago es la literatura de sabiduría del Nuevo Testamento. Es prácticamente el Proverbios del Nuevo Testamento. Y Santiago nos da una idea de la sabiduría bíblica y práctica sobre cómo vivir una vida que es infectada por el Evangelio con una fe funcional que nos ayuda en este mundo caído. Anteriormente, en el capítulo 1, versículo 5, Santiago nos dijo, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios. Ahora Santiago vuelve al tema de la sabiduría y relaciona nuestras palabras con la sabiduría. Y nos dice que tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios en lo que decimos y en cómo vivimos.
Pero la pregunta es, ¿cómo sabemos tú y yo si somos sabios o necios? ¿Podemos saberlo? Santiago nos va a decir qué es la sabiduría divina, por qué necesitamos sabiduría y cómo podemos obtener esa sabiduría. Así que vamos a ver el primer punto. ¿Qué es la sabiduría divina? Versículo 13. Santiago comienza nuevamente con una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Santiago, como se han dado cuenta, nos conduce a través de preguntas que nos invitan a la reflexión. ¿Quién va a levantar la mano y decir, sí, yo soy sabio y entendido? Si alguien levantara la mano, le preguntaría, bueno, ¿y en base a qué estás levantando tú la mano? ¿Cómo haces tú esa afirmación de que eres sabio? ¿Es porque tienes la mejor educación? ¿Es porque eres exitoso en tu negocio? ¿Es porque eres rico? ¿Es porque eres famoso? ¿Es porque eres popular? ¿O simplemente porque eres viejo y piensas que has vivido mucho? ¿En qué te basas para decir que eres sabio? Santiago trae este tema porque en la cultura griega del primer siglo la sabiduría lo era todo. En aquel entonces con los griegos, si la gente veía que tú eras sabio, tú eras como una estrella. Aristóteles y Platón eran como Daddy Yankee y Shakira de hoy. La única diferencia es que Platón no movía las caderas como Shakira y Aristóteles no tenía una canción popular sobre la gasolina porque ni siquiera existía en aquel entonces. Pero eran igual de famosos. Todo el mundo sabía que ellos eran sabios. Entonces, si eras sabio, la gente se acercaba a ti. La gente te buscaba, te pagaba mucho dinero y eras famoso. En el primer siglo, la sabiduría tenía que ver con tu capacidad de hablar y argumentar, de debatir. Pero Santiago, cuando hace esta pregunta, no buscaba que nadie levantara la mano. Si levantas la mano, más bien no eres sabio. Ese es el punto de Santiago, porque él no quiere que los que se declaran sabios se jacten de ellos. Él más bien quiere recalibrar su visión de lo que es la sabiduría verdadera y divina y de dónde viene. Él quiere definirla de una manera que los ayude a ver su necesidad de sabiduría y dónde pueden obtenerla. Así que llegamos a nuestra pregunta. ¿Qué es la sabiduría divina? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la sabiduría divina proviene de Dios y honra a Dios. La sabiduría divina comienza con el temor de Dios y resulta en una vida santa, una vida que agrade al Señor. Así que podríamos definir la sabiduría como la capacidad de ver e interpretar la vida desde la perspectiva de Dios y luego tomar decisiones basadas en ese entendimiento. Eso es la sabiduría. Ahora, cuando Santiago habla de sabiduría, él no está pensando en cuánto conocimiento tiene una persona, sino en cómo vive su vida día a día. No es la posesión de conocimiento lo que cuenta, sino su correcta aplicación. Eso es lo que muestra que eres sabio. Y cuando vemos en los proverbios, el conocimiento, el entendimiento y la sabiduría están estrechamente vinculados. Porque el conocimiento lleva al entendimiento y eso sucesivamente lleva a la sabiduría. Como por ejemplo, si estás manejando allá afuera y te preguntaras, ¿qué es lo que hace un conductor sabio? Sabemos que no es la edad. Tenemos a los snowbirds y aunque han manejado por muchos años, no pasan la prueba. Entonces, ¿qué hace un conductor sabio? Es mucho más que simplemente mero conocimiento o entendimiento. Es algo más que aprobar un examen, el DMV, o entender cómo funciona el automóvil. Porque no se trata solo de saber cómo se curva la carretera, por qué los semáforos están sincronizados de la manera que están, quién es el que determina los límites de velocidad, o por qué la persona que va delante de ti maneja como un abuelo. No. Es conducir sabiamente viendo la capacidad, teniendo esa capacidad de ver y de hacer lo correcto en la situación presente. Es mirar hacia adelante, es adaptarse,
Es ceder el paso cuando tienes que cederlo. Es detenerse cuando es necesario. Y seguir el tráfico. Eso hace un conductor sabio. La manera, su capacidad de ver y hacer lo correcto en la situación presente. Por eso Santiago nos dice que esa es la manera en que mostramos que somos sabios. No por lo que sabemos, sino por lo que hacemos. Nos dice que muestre su sabiduría por sus buenas conductas, su buena conducta en sus obras. Entonces, una persona no es sabia porque dice que es sabia. Debe ser un hacedor, no un hablador. Puedes decir que es muy sabio, pero debe ser un hacedor, no un oidor. Y Santiago dice, debe mostrarlo con buena conducta. Y allí se refiere a una vida hermosa, a una vida atractiva. No se refiere simplemente a seguir las reglas. Se refiere a una vida atractiva que la gente quiere seguir. Entonces, la sabiduría es vivir una vida atractiva que los demás al verte quieren seguir. Y aunque la sabiduría pueda ser difícil de definir, cuando la vemos podemos reconocerla. Apenas la vemos, reconocemos que alguien es sabio. Entonces Santiago nos dice, muestre su sabiduría por sus conductas, sus obras, con sabia mansedumbre. Y aquí se está refiriendo a la humildad. Como nos dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces la sabiduría y la humildad son inseparables. No puedes ser sabio si no eres humilde. Es como dijo el pastor Chuck Swindoll, ¿quieres ser humilde? Entonces niégate a pulir tu imagen e inflar tu ego, porque la gloria es toda para Dios. Los grandes líderes son humildes. No buscan el éxito para su gloria, sino que comparten el crédito por el éxito con los demás y dan toda la gloria a Dios. Todos aquellos que son verdaderamente sabios tendrán el sello de la humildad genuina. Así que viendo qué es la sabiduría, ahora nos preguntamos, ¿por qué es necesario que la tengamos? ¿Por qué necesitamos sabiduría? Síganme, versículo 14. Dice Santiago, pero si tienen celos amargos, envidia y ambición personal en su corazón, entonces allí nos dice Santiago la razón por la que necesitamos sabiduría. Es porque en nuestros corazones a veces se albergan celos amargos, envidia, ambición. Y estas dos actitudes del corazón son lo opuesto a la sabiduría divina y se manifiestan en nuestra vida cotidiana. Esta es la sabiduría que el mundo promueve. Te dicen que tú tienes que competir más, que tienes que tratar más, que si te tienes que llevar a alguien por delante, hazlo. Lo que importa es tu éxito. Y alimentan tu ambición egoísta. Esa es la sabiduría que el mundo promueve, pero eso no es más que una falsificación de la verdadera sabiduría. La sabiduría del mundo suena bien y a veces puede hacerte hasta sentir bien, pero al final no es buena para ti. Romanos 12:2 nos dice lo siguiente, Pablo nos advierte contra eso y nos dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Ahora, los celos amargos son cuando empiezas a sentir, a pensar y a sentir y a creer que tú mereces lo que tienen los demás y preferirías que ellos no lo tuvieran. Entonces te enojas con Dios por lo que Dios les ha dado a ellos y no a ti. Por otro lado, la ambición personal, no porque la ambición sea mala de por sí, sino esa ambición egoísta, es ese deseo de conseguir algo en beneficio propio, sin importarte las consecuencias para los demás. Es cuando haces que toda tu vida gire en torno a ti y te consideras más importante que todos los demás. Si quieres comprobarlo, solo hace falta que te des un paseo por las redes sociales. Las redes sociales son un gran ejemplo de estos celos amargos y esta ambición personal.
Porque los celos y la ambición son la raíz de la mayor parte de lo que publicamos en las redes sociales, ya sea por amor propio o por odio a uno mismo. Vemos y comparamos nuestras vidas con los aspectos más destacados de otras personas y con la vida filtrada de esas personas. Pero lo que hace la comparación más bien es matar. La comparación mata. Entonces, cuanto más tiempo pasas mirando la vida de los demás, peor te sientes contigo mismo, peor te sientes sobre ti. Si revisaras tu cuenta de Instagram o Facebook en este momento, ¿qué diría tu cuenta sobre ti? ¿Es jactancioso? ¿Es piadoso? ¿Es mentira? ¿Es media mentira? ¿O es verdadero? ¿Hay evidencia de fe? En las redes sociales podemos verlo. Y hay dos primos de los celos amargos. Estos dos primos son la avaricia, la envidia y el odio. Los primos de los celos amargos son estos celos que se fermentan de tal manera que ya no puedes celebrar el éxito de los demás. Cuando estos tres primos están presentes en tu vida, la avaricia, la envidia, el odio, no puedes alegrarte por otra persona si es feliz. Tú más bien te deleitas en su dolor o en su sufrimiento. Si ellos ganan, tú pierdes. Si ellos pierden, tú ganas. Y entonces ves a esa persona que parece tener la vida perfecta y cuando comete un error, te alegras. Yes. Te produce gozo. Esta ambición egoísta, mundana, tiene dos marcas principales. Una es que quiere dominar y otra es que busca atención. Entonces la dominación nos hace sentir que debemos ganar a toda costa. No basta con que hagamos lo mejor que podamos. Tenemos que medirnos con los demás. Es un deseo de dominar, de matar, de aplastar. Por otro lado, la atención es el deseo de reconocimiento y distinción. Me gusta mucho lo que dijo Timothy Dwight, el presidente de Yale en 1880. En ese momento le advirtió a los estudiantes que se estaban graduando, y esto fue lo que él dijo en contra del amor a la distinción, a esa atención que tanto buscamos. Él dijo, entre las pasiones que engañan, ponen en peligro y acosan la mente, ninguna es más hostil a su paz, ninguna más ciega, ninguna más delirante que el amor a la distinción. La ambición egoísta en el fondo piensa que el mundo gira alrededor de ti. Busca atención, busca dominar. Y Santiago nos dice en el versículo 15 que este tipo de sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Esta es la falsa trinidad. El mundo, la carne y el diablo. Estos son los tres enemigos del alma que se disfrazan de sabiduría. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. Cuando nos dice Santiago que es terrenal, se está refiriendo al mundo. Es esta forma de pensar que no considera la eternidad, sino solo el aquí y el ahora. Este mundo nos enseña prácticamente a tratar a los demás como mercancía. Usamos a las personas por un tiempo y cuando terminamos con ellas, las desechamos y buscamos a otra. La sabiduría del mundo te dice, Dios solo quiere que seas feliz. Preocúpate por ti mismo. Sigue tu corazón. Eres tú el que importas. Tiene una perspectiva muy, muy limitada. Así que el mundo te dice, solo piensa en el presente y sácale el mayor provecho. Solo se vive una vez. Así que aprovecha y haz todo lo que tengas que hacer. Pero la sabiduría divina dice, piensa en la eternidad. Toma decisiones para la eternidad. La sabiduría mundana es la que lleva a la gente a endeudarse tratando de disfrutar todo lo que pueden ahora o tratando de impresionar a la gente con mucho dinero que no tienen. O tal vez es esa sabiduría que lleva a las malas relaciones para así sentirse bien por un momento.
Es esa sabiduría que lleva a la gente a terminar matrimonios buscando a la persona adecuada. Es una sabiduría terrenal que nos llevará a tomar decisiones que no son buenas para nosotros, simplemente porque nos hacen sentir bien en el momento. Otra característica de esa sabiduría que no viene de lo alto es que es natural, es carnal. Es esa mentalidad egocéntrica, autoindulgente, que solo busca la realización personal, el éxito personal. Así que rechaza la autoridad de Dios y se convierte en el centro del universo. Es como dijo esta princesa en Frozen, la princesa Elsa. Ella dijo en su canción: no hay bien, no hay mal, no hay reglas para mí, soy libre. Soy el capitán de mi alma. Soy capaz de hacer lo que quiero, con quien quiero, como quiero, sin importar lo que pase. La sabiduría carnal nos anima a crear nuestras propias creencias y moralidad, basándonos solo en lo que nosotros sentimos que somos. Y Santiago nos dice que eso además es diabólico. Ahora, cuando usa esa palabra diabólica, tú sabes que está hablando en serio. Es decir, es del diablo. Cuando somos egoístas, envidiosos y ambiciosos, estamos actuando como el diablo. Es algo satánico. Porque la primera vez que aparece la envidia y la ambición egoísta, ¿sabes con quién es? Con Lucifer. Porque él era el que estaba a cargo de la hueste angelical. Él era el que conducía la adoración. Él debía reflejar la gloria de Dios y la luz de Dios debía brillar a través de él. Pero ¿sabes qué sucedió? Se cansó de reflejar la gloria de Dios y quiso convertirse en el centro de la adoración. Quiso ser como Dios. Entonces Dios lo destronó, lo quitó de su posición. Y entonces vino a este mundo que Dios había dicho que era bueno. ¿Y a quién buscó? A Adán y a Eva. Y entonces criticó lo que Dios dijo y comenzó a arrojar dudas y división, desunión. Cuestionó la bondad de Dios y dio consejos sobre lo que era sabio hacer. Y todos sabemos muy bien que hoy en día vivimos la consecuencia de esos consejos. En el versículo 16 nos dice Santiago que esto no debe ser, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Es decir, seguir esa sabiduría del mundo, esa sabiduría terrenal, carnal, diabólica, solo nos va a conducir al pecado, al quebrantamiento, al caos, al dolor, al vacío, a la infelicidad, a la tristeza y a la maldad. Debemos ser cuidadosos porque esa sabiduría mundana es destructiva y peligrosa. Pero, dice Santiago, versículo 17, pero, y aquí hace un contraste, hay otro tipo de sabiduría. Y él dice, pero la sabiduría de lo alto tiene una fuente diferente. Es de arriba, es de Dios. No se limita a la tierra, a la carne o al diablo. Viene del Padre de las luces. Se da también generosamente como un regalo a quienes la piden. Y Santiago procede a describirnos cómo es esta sabiduría. ¿Cómo podemos verla, notarla en la actitud de la gente? Y lo primero que nos dice es que es primeramente pura. Pura, sin mezcla. Y no se refiere solamente a pureza sexual, sino a una devoción determinada. Un enfoque único en tu devoción a Dios. Es una devoción enfocada en Dios y de todo corazón al Señor. Es una devoción que no busca agradar a los hombres, sino a Dios. Luego nos dice que también es pacífica. Fíjense, la sabiduría mundana, la sabiduría falsa trae contienda, trae conflictos, mientras que la sabiduría verdadera trae paz.
La sabiduría falsa separa a las personas, mientras que la sabiduría verdadera las une. Estas personas aman la paz más que su propia ambición, que es lo que generalmente crea división. Pero ahora hay que aclarar que no es paz a expensas de la verdad, sino que es una paz que viene de la verdad. Es decir, la sabiduría verdadera procura la paz, pero no va a comprometerse con el pecado para mantener la paz. Y esta sabiduría de lo alto también es amable. Es decir, la persona es considerada, dispuesta a ceder ante los demás. No usa palabras duras, sino que se acerca con gentileza. Eres empático y compasivo. En lugar de criticar a la otra persona, la bendice y ora por ella. Porque es muy difícil criticar a alguien por quien estás orando. Así que las bendices y oras por ellos. Esta sabiduría también es condescendiente, nos dice Santiago. Es decir, enseñable. Es una persona que está dispuesta a escuchar. Detrás de cada crítica hay una pequeña pizca de verdad. Entonces, en vez de cerrarse a la crítica o a la opinión de los demás, cuando alguien viene a ti con una opinión diferente, tú estás abierto a escucharlo y a aprender de él. Tal vez incluso a cambiar de opinión. Pero de nuevo, siendo considerado y dispuesto a hacer cambios sin comprometer la verdad. Y esta sabiduría está llena de misericordia y de buenos frutos. Otra manera más en que reconocemos la sabiduría divina es una persona que ama a su prójimo, lo demuestra con sus acciones. Pero es más que desearle solo el bien a alguien. De eso hablamos hace unos domingos. Va más allá de simplemente decir, oh, te deseo el bien, voy a orar por ti. Es hacer algo para ayudar a esa persona a estar bien. En lugar de preguntar, ¿qué merece esta persona? La sabiduría divina pregunta, ¿qué necesita esta persona? ¿Cómo puedo mostrarle misericordia? Y la sabiduría divina es sin vacilación, nos dice Santiago. No vacila, es inquebrantable, no va de un lado a otro, sino que es coherente, no vacila. Y esta sabiduría es lo contrario del prejuicio que estuvimos estudiando en el capítulo 2. Y es una sabiduría sin hipocresía, es sincera, no juega un papel. Estas personas son iguales en público y en privado. No tienen máscaras ni agendas ocultas, sino que son transparentes y confiables para dar buenos consejos. Y eso, nos dice Santiago en el versículo 18, produce una cosecha de justicia. Produce una cosecha de justicia. Entonces, la sabiduría divina es atractiva y es convincente. Promueve la paz y busca las cosas correctas. ¿Te has preguntado cómo sería tu vida si no aceptaras la sabiduría de este mundo? Considerándote el centro del universo, pensando que todo debe girar a tu alrededor, sino que más bien buscaras la sabiduría de Dios. ¿Cómo sería tu vida? Porque donde está la sabiduría de Dios, hay algo mejor. Donde está la sabiduría de Dios, hay orden y mejores prácticas. Como por ejemplo en el matrimonio. La sabiduría del mundo te vende una idea de que el matrimonio es para que tu cónyuge te haga feliz. Pero si tú crees que tu cónyuge existe para darte felicidad, nunca podrá estar a la altura de ese tipo de presión. Pero cuando te das cuenta de que la sabiduría divina dice que Dios los unió, no para que sean felices, sino para una especie de sumisión mutua que los santifique, que los ayude a adorar y magnificar al Señor, entonces ya no tienes la presión de hacer feliz al otro o de estar a la altura de esas expectativas poco realistas, sino que más bien se aman y sirven el uno al otro como un acto de adoración por el bien de la relación. Eso cambia todo en el matrimonio. Donde hay sabiduría divina hay mejores prácticas, hay orden. O fíjate en la crianza de los hijos.
La sabiduría mundana, la sabiduría terrenal, dice que tú puedes medir el valor de tus hijos por su rendimiento. Este tipo de sabiduría pone demasiada presión sobre los muchachos. Se basa en el rendimiento. Entonces el rendimiento de tus hijos se convierte en la medida de su éxito y sirve como su salvador funcional. ¿Pero es así como Dios los ama? No, no es así. La sabiduría divina nos dice que debemos buscar, guiar a nuestros hijos hacia Jesucristo. Ese es el éxito. Porque su valor no está en su desempeño, ni en su rendimiento. Su valor está en su identidad en Cristo. La sabiduría divina nos lleva a amarlos incondicionalmente. Sabiendo qué es la sabiduría y el por qué la necesitamos, la pregunta es cómo la obtenemos. ¿Cómo puedo obtener esa sabiduría? Al repasar la lista de la verdadera sabiduría, descubro que me quedo corto en muchas áreas. ¿No te sucede a ti así? Si estás aquí y dices hoy, sabes, yo soy bastante bueno según esa lista, entonces tal vez deberías empezar por entrar en razón y arrepentirte por ser arrogante y mentiroso. Pero como dijo Santiago antes, todos tropezamos de muchas maneras. Todos tropezamos. Todos somos propensos a seguir esta falsa sabiduría terrenal. Pero Santiago nos dice cómo podemos encontrar sabiduría celestial, sabiduría divina. Nos lleva de nuevo al capítulo 1, versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídasela a Dios. Si la fuente de la verdadera sabiduría es Dios y no podemos producirla por nosotros mismos, entonces debemos pedírsela a Dios. Y la buena noticia es que Santiago también nos dice que Él da a todos abundantemente y sin reproche. Esas son buenas noticias. Él es un Dios generoso. Él no nos condena ni nos critica, ni nos pregunta, ahora que metiste la pata, ¿vienes a pedir sabiduría? No, Él te dice, ven y pide sabiduría. Y Él les da sabiduría a quienes piden con fe. Aquellos que están desesperados por ella, por sabiduría. Pero lo que nos aleja a menudo de la sabiduría es que no la deseamos desesperadamente. Lo que nos separa de ella es nuestro orgullo. Pensamos que no la necesitamos. Lo tenemos todo resuelto. Nos sentimos bien siguiendo esta sabiduría del mundo. No podemos ver nuestro propio pecado, nuestro quebrantamiento. Entonces, ¿quién rompe ese orgullo? Jesús. Él es la sabiduría de Dios en exhibición. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31 nos dicen, pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Si hacemos esto, nos dice Santiago, vamos a ver el fruto. Versículo 18, la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Y la paz no es un conjunto de circunstancias. Si tú buscas la paz en tus circunstancias, entonces siempre vas a estar agotado, frustrado y decepcionado. ¿Por qué? Porque te vas a sentir constantemente fuera de control. La paz se encuentra única y exclusivamente en una persona, en el príncipe de paz, en Jesús. Entonces, si vivimos según la sabiduría de Dios, nuestras acciones producirán frutos como la paz, como la justicia
y como la armonía en nuestras relaciones. Porque ¿dónde vemos la sabiduría de Dios en exposición? ¿Dónde vemos la sabiduría suprema de Dios? En la cruz. En la cruz Dios tomó dos cosas que no estaban relacionadas. Tomó su ley y su amor. Tomó su justicia y su misericordia. Tomó su ira y su gracia y las unió. Dios unió la verdad y el amor para reconciliarnos con Él, para que podamos tener una relación con Él. Esa es la mayor prueba de sabiduría divina. Así que de este lado de la cruz, mi hermano, nos damos cuenta de que el camino de Dios es mejor que el camino del mundo. La sabiduría de Dios es mejor que la sabiduría del mundo. Y no obtienes sabiduría buscando sabiduría. ¿Sabes cómo la obtienes? Mirando a Jesús. Los celos amargos y esa ambición personal se derriten en su presencia. Jesús es la encarnación de la sabiduría divina. Él es puro, pacífico, amable, condescendiente, lleno de misericordia, lleno de buenos frutos, imparcial y sincero. Él es la sabiduría. Así que regreso con la pregunta. La misma pregunta que te hice al comenzar. Si pudieras pedirle algo a Dios, ¿sería sabiduría? Los sabios miran a Jesús y le piden sabiduría. Los sabios saben que necesitan desesperadamente sabiduría y que Jesús es el único que puede dárselas. Los necios piensan que este sermón es para otra persona y se van por esa puerta sin cambiar. Piensan que son sabios y que no necesitan a Jesús. Los malvados no están interesados en absoluto en obtener sabiduría. No la quieren. No quieren nada que ver con Jesús. Así que pregunto, ¿hay entre nosotros alguien verdaderamente sabio y entendido? Yo necesito a Jesús todos los días. Yo necesito desesperadamente la sabiduría de Dios todos los días. Y Santiago dice que solo tenemos que pedírsela a Dios. Y si tú, como yo, necesitas desesperadamente sabiduría y gracia, entonces ven hoy al altar y oremos juntos a Dios por sabiduría. Amén. Pongámonos de pie. Y allí mismo donde estamos vamos a reflexionar, cerrando nuestros ojos. Mientras oramos, y luego estás invitado a venir al altar y orar conmigo y pedirle sabiduría al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por la pluma de Santiago, a quien tú conduciste, Señor, al escribir esa carta, y la manera en que nos confronta, Señor, y la manera en que nos recuerda que no somos nada sin ti, Señor. La manera en que nos recuerda que, aunque a menudo pensamos que lo sabemos todo, que somos muy sabios, que tomamos buenas decisiones, lo que realmente muestra si somos sabios, Señor, es la manera en que vivimos. Así que hoy queremos pedirte, Señor, desesperadamente que nos des de esa sabiduría. Permite, Señor, que hoy aquí mis hermanos no cierren su corazón, sino que lo abran. Que no piensen que son sabios, sino que vean su necesidad de sabiduría. Y que tú, Señor, eres tan bueno que la das así gratuitamente a todo aquel que pide con fe. Si hay alguno, Señor, que no te conoce, que dé el primer paso, el paso más sabio de su vida, que es venir a ti. Y a mis hermanos, Señor, permite
que ellos reciban sabiduría de lo alto y que sus acciones hablen más que 1000 palabras, y que todo el que esté allá afuera los vea y entiendan que ellos poseen una sabiduría que no es de este mundo, para que así seas tú el único que se lleva toda la honra y la gloria. Es en tu nombre, Señor Jesús, que oramos. Amén y amén. Si necesitas sabiduría, si tú quieres hoy pasar adelante y pedirle al Señor sabiduría, solo ven y oremos juntos. Ven conmigo y acompáñame en oración y pidamos por sabiduría. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Cantar al Señor. Si sientes en ti, levante esas manos hacia Él. Y todos juntos cantamos. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón, Señor. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me De responderás. cualquier necesidad tú me responderás. ¿Y por qué? Porque me amas, Señor. Porque me amas. Dígale que me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier
necesidad, tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Den un aplauso a nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios porque Él se está moviendo en la congregación con poder. Toda la honra y la gloria sea para Él. Y damos gracias hoy al Señor por su inmenso amor, por su gracia, por su misericordia, por la manera en que siempre es paciente y amoroso, dispuesto a dar siempre sabiduría. Gracias al Señor por todos estos hombres y mujeres que hoy dieron un paso al frente y dijeron: Señor, te necesito tu guía y tu sabiduría. Llénanos, Señor, de sabiduría y ayúdanos, Señor, a vivir para tu honra. Si nos visitas hoy por primera vez, por favor no te vayas sin llenar una tarjeta de conexión. Atrás están las hermanas. Déjanos tus datos para poder comunicarnos contigo. Esa va a ser una gran bendición para nosotros. Si hoy has entregado tu vida a Jesús, no te vayas sin hacérselo saber a los hermanos, sin llenar una tarjeta, porque queremos celebrar contigo que has entregado tu vida a Jesús. Hoy el Señor salvó. Amén. Hoy nos regocijamos porque el Señor salvó. Nuestra bendición final viene de Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Hermanos, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Más bien reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Vayan con Dios, Señor, y nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones.